Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Un gusto saludarle a cada uno de ustedes. Como es de costumbre, un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, por supuesto, en su espacio, La Hora Final. Hoy, como de costumbre, tenemos un interesante tema que queremos mencionar. Hay una profecía bíblica mencionada en el profeta Daniel. Muchos de los eruditos que nosotros, por supuesto, hemos estudiado, analizado y que nos han ayudado a comprender a mayor cabalidad la interpretación profética del cronograma escatológico que Dios tiene deparado para el futuro, es lo que muchos han llamado la columna vertebral de las profecías bíblicas. Una profecía impresionante de todas las muchas que ya se han cumplido con el pasar de los años y que, por supuesto, nos hace ver que la palabra de Dios, en una de sus cualidades, por supuesto, es que es inerrante, inefable, y que todo lo que ella dice, por supuesto, tarde o temprano tendrá un fiel cumplimiento. Bajo esta mirada objetiva de la profecía bíblica es que quiero compartir el tema que hemos titulado 10 claves para comprender la semana 70 de Daniel, en este espacio, La Hora Final. Hermanos y amigos, no se despegue de esta grabación porque sé que usted será muy, pero muy bendecido. La columna vertebral de la profecía bíblica. Qué interesante nombre se le ha dado a una porción sumamente importante del cronograma escatológico. Hermanos, que la Escritura nos enseña con relación a lo que sucederá en el futuro. Por supuesto, hermanos y amigos, la historia debe tener un cumplimiento. Daniel, por supuesto, siendo un hombre instruido en la ley de Dios y siendo un hombre despierto en el espíritu, entendía que lo que le estaba sucediendo a su nación era, por supuesto, lo que había sido profetizado por el profeta Jeremías. Vaya, qué impresionante que Jeremías ya haya mencionado que sobre la nación de Israel, a causa del pecado, la idolatría y, por supuesto, la apostasía, habría de ser visitada por un juicio terrible que duraría 70 años. Fíjese usted que Jeremías en el capítulo 25, en el verso 11, de manera más contextual, literalmente lo describe de esta manera: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aquí está, por supuesto, la mención profética, el juicio que estaba deparado para esta nación, para este pueblo llamado Israel. A causa de los pecados y por causa del poco arrepentimiento, hermanos y amigos, tuvo que venir la mano de Dios sobre la nación para enseñarles que con Dios no se puede jugar. Pero Daniel, siendo un hombre de Dios, Daniel siendo un profeta de Dios, Daniel siendo un hombre despierto y entendido en los tiempos, hermanos y amigos, comprendió que los años ya estaban, hermano, cumpliéndose. Ya habían cumplido 70 años desde el cautiverio. La historia, por supuesto, nos deja relatos no solamente en Jeremías, sino que también nos deja excelentes relatos en el libro de historias de Esdras, en el capítulo 1, verso 1. Fíjese usted que Esdras relata lo siguiente: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de este pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está, por supuesto, en Jerusalén. Impresionante que cuando estudiamos la historia de Israel nos encontramos con 3 deportaciones. La primera deportación, hermanos, es la mencionada justamente en estos contextos, cuando Zorobabel, hermanos, es enviado por el decreto de este rey, hermanos, timbrado no solamente de palabras, sino que de anillo, que era un decreto inquebrantable en donde el pueblo judío podría volver, hermanos y amigos, ¿a qué? A reconstruir lo que sería el templo y también los muros que habían sido destruidos por Nabucodonosor, el emperador del rey de Babilonia. Es impresionante cómo Daniel entiende los tiempos, hermanos y amigos, y usted y yo tampoco podemos, hermanos, ser advenedizos sobre este asunto. No podemos, hermanos, estar viviendo en este mundo sin comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Las señales proféticas están a la orden del día. Es verdad que no podemos caer en el sensacionalismo, en donde vemos en cada situación de la historia humana un acontecimiento escatológico. Por supuesto que no, pero sí hay antecedentes en nuestro mundo, en nuestro ambiente, en el área política, en el área médica, en el área moral y en otras
cuántas áreas, hermanos, tanto tecnológicas, científicas, etcétera, etcétera y etcétera, que nos hacen ver que sin duda alguna los tiempos están avanzando para cumplirse lo que nosotros conocemos como el cronograma escatológico para el fin de los tiempos. Pero Daniel, hermanos, era un hombre despierto. La Biblia menciona que él comprendió que a los 70 años ya se habían cumplido. Y fíjese usted que Daniel no estaba perdiendo el tiempo. La Biblia declara en el capítulo 9 que Daniel estaba orando por su pueblo, porque así dice el texto bíblico: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en el libro el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Lo impresionante de todo lo que sucede en este capítulo es que la respuesta viene por medio de un ángel enviado por Dios. Ese ángel que tuvo lucha con el rey de Persia en los cielos, en donde hay, por supuesto, en el cielo sideral, una impresionante batalla campal entre el bien y el mal, entre espíritus satánicos y, por supuesto, las huestes de Dios que luchan para poder, hermano, hacerle bien al pueblo de Dios y cumplir, por supuesto, los planes que están determinados por la soberana voluntad del Dios que está en los cielos. Pero fíjese usted que Daniel, hermanos, no recibe solamente una respuesta para la época de su pueblo, sino que la respuesta va mucho más allá de Babilonia, y esto es impresionante, porque la Biblia nos menciona en la columna vertebral de las profecías bíblicas, en el capítulo 9, verso 24, las siguientes palabras que son el acento y, por supuesto, la base de lo que quiero compartir. 10 razones para poder, hermanos, comprender la semana 70 de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mientras leo este texto, siento al bendito Espíritu Santo que corre como río sobre mi ser, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin serán con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame. Ay, Señor, qué tremendo, esta palabra se derrame sobre el desolador. Aquí es que, como podemos ver, este pasaje es muy detallado, de manera que para que entendamos mejor su increíble precisión e importancia, hermanos, es necesario que atendamos a estas 10 claves para comprender la semana 70 de Daniel. Número 1, o primera clave, trata de semanas de años. El término semana o conjunto de 7 se refiere a periodo o conjunto de 7 años. Esto lo sabemos porque Daniel ya había estado pensando en los términos de años, como se nos revela en Daniel 9, 1 y 2. Fíjese usted que el texto nos enseña: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en el libro el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. O sea, el término semanas en estos contextos o conjuntos de 7 se refiere a periodos o conjuntos de 7 años. Esto lo sabemos por los textos que le acabo de mencionar. Número 2, o segunda clave, el tiempo total es de 490 años, y preste mucha atención a este punto que es sumamente importante. La cantidad total de tiempo que se tiene en mente en el pasaje literal de Daniel 9:24 al 27 es un periodo de 490 años. Esto quiere decir que son 70 conjuntos de periodos de 7 años, usando el año profético de 360 días. O sea, cuando hablamos de 490 años, hermanos y amigos, estamos hablando de 70 conjuntos de 7 años, hermanos, que hacen un calendario de 360 días. Esto es muy importante porque a medida que vamos avanzando en las claves, usted podrá comprender a qué se refiere cada uno de estos detalles. La tercera clave es muy importante. Habla del pueblo judío y de la ciudad de Jerusalén.
Y abro un interesante paréntesis sobre esto, y es sobre la teología del reemplazo. La teología del reemplazo, muy por supuesto repartida por el mundo calvinista, asume que la iglesia ha reemplazado a Israel y que la iglesia, por supuesto, ha sido superpuesta y ha de recibir las bendiciones que estaban deparadas para Israel, pero eso es un error. La Biblia está diciendo literalmente en el capítulo 9, verso 24, de manera literal, que la profecía está dedicada para un pueblo, y ese pueblo no es la iglesia, ese pueblo no son las naciones, ese pueblo, por supuesto, es la amada nación de Israel. ¿Por qué? Porque los 490 años tienen que ver con el pueblo judío y con la ciudad de Jerusalén, no con la iglesia. El arcángel Gabriel dijo a Daniel que este periodo de tiempo era sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. O sea, quiere decir, por supuesto, que se refiere a la ciudad de Jerusalén. Bajo esta mirada, la profecía de las semanas, hermanos, es principal profecía bíblica sobre los acontecimientos futuros relacionados con la nación de Israel. Desde el decreto para reedificar los muros de Jerusalén hasta la primera y la segunda venida del Mesías. Y fíjese usted que un excelente comentario bíblico que tengo en mis manos, si usted lo quiere conseguir, por supuesto, es un interesante, hermano, comentario que nos ayuda a comprender mejor los aspectos, hermanos, que tienen relación con la profecía bíblica. Los estudiosos y escritores de este comentario asumen lo siguiente: algunos intérpretes limitarán el alcance de la semana 70 y la obra en ella incluida al pueblo de Israel, la tierra de Palestina y la ciudad de Jerusalén. Al parecer, este mensaje tiene una pertinencia especial para esta tierra y este pueblo, pues la primera cláusula expresa 70 semanas están determinadas sobre, escuche bien, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pero a medida que se desarrolla el mensaje, se hace evidente que la cláusula tiene una connotación inclusiva, más bien que exclusiva. El plan de Dios en el Mesías es en realidad para Israel, y los principales acontecimientos de la redención transcurren en Palestina y, por supuesto, en la gloriosa ciudad, aleluya, de Jerusalén. Qué extraordinario esto, hermano, es comprender cómo es que la profecía bíblica tiene su orden, tiene su enfoque y, por supuesto, tiene su interpretación. Cuarta clave para interpretar la semana 70 de Daniel. Número 4, el propósito de las 70 semanas. Daniel 9:24 nos dice que el propósito de estos 490 años es cumplir 6 objetivos divinos. Los primeros 3 tienen que ver con el pecado del hombre y los 3 últimos con la justicia de Dios. Por supuesto, el texto lo grafica de la siguiente manera: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Y por supuesto, el sexto propósito es ungir al Santo de los Santos. Este, por supuesto, no es otro que Jesús, el Mesías de Israel. La muerte de Cristo en la cruz durante su primera venida puso fin al pecado, pero la aplicación de este sacrificio por parte de Israel no tendrá lugar hasta que el pueblo se arrepienta al final de las 70 semanas, en conjunción con la segunda venida de Cristo. Las 3 últimas metas que se mencionan en Daniel 9:24, por supuesto, objetivamente miran hacia el futuro. No son para ahora, hermanos, son para el futuro, en la era venidera de su glorioso y maravilloso reino. Quinta clave: cuando se pone el reloj en marcha. El reloj profético divino para las 70 semanas o el periodo de 490 años se puso en marcha el 5 de marzo del 444 a.C. Escuche bien, porque esto es dato histórico. Cuando el rey de Persia, Artajerjes, emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra natal, bajo el liderazgo de Nehemías. Mire qué impresionante, otra vez los libros históricos dándonos cátedra de lo que sucederá para el mañana, hermanos y amigos. ¿Para qué? Para regresar a su tierra natal bajo el liderazgo de Nehemías, para reconstruir la ciudad en Jerusalén. Y fíjese usted que el capítulo 2 de su libro, desde el verso 1 al 8, nos relata las siguientes palabras: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya en el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cuándo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo haya gracia delante de ti, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás?
y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y el verso 8 dice, y a carta para Asaf, cual guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según le benefició la mano de mi Dios sobre mí. Extraordinario, hermano, porque comenzó a transcurrir las manecillas del reloj profético sobre las 70 semanas. Ya, hermanos, desde qué momento Artajerjes decreta la salida de los judíos, hermanos, extraditados en Babilonia y después conquistados por Medo-Persa, por supuesto comienza la manecilla del reloj, hermanos, a contar el tiempo, o los 490 años, o las semanas, hermanos, determinadas para cumplir esta profecía bíblica. Extraordinaria como la Biblia, hermanos, tiene un fiel cumplimiento. Por eso, cada vez que tengamos dudas, deseemos respuestas, no podemos, hermanos, obviar, hermanos, la voz de Dios que está en este maravilloso y digno libro que debemos siempre conciliar. La sexta, hermano, clave para comprender la semana 70 de Daniel. En las primeras 69 semanas son los 483 años transcurridos. Desde que comenzó la cuenta regresiva hasta la llegada del Mesías, habrán 69 conjuntos de 7 días o 483 años. Este periodo exacto de tiempo, que son escuche bien, son 173.880 días. Es el número preciso de días que transcurrieron desde el 5 de marzo del 444 a.C. hasta el 30 de marzo del 33 después de Cristo. El día en que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, según lo enseña Lucas en el capítulo 19 del verso 27 al 44. La precisión con la que se cumplió esta profecía es impresionante. Por eso llama la profecía más grande que se haya dado jamás. Constituye una prueba monumental, gloriosa, extraordinaria, sublime, de que la Biblia, hermanos, es inspirada por Dios. Y por supuesto me gustaría citar un pasaje, si se me viene a la mente, en Zacarías capítulo 9, verso 9. La Biblia dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo, oh tremendo esto, hijo de asna. Zacarías predice la llegada del Mesías a Jerusalén montado en un asno, así como lo había hecho David en siglos antes. Con más de 500 años de anticipación, el profeta ve al rey con su cortejo real entrando en Jerusalén. Esta profecía se cumplió cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén el domingo de Ramos para presentarse de manera oficial como el Mesías de Israel. Esta profecía presenta a Jesús como Rey y Salvador. Cuando esto ocurrió, la muchedumbre dio voces diciendo, Hosana al Hijo de David. Pero no es solamente esto, sino que es el cumplimiento, hermanos, de lo que serían los 483 años o la semana 69 del profeta. Ay, Dios mío, que los profetas habían, hermanos, por supuesto, instaurado que debían de cumplirse desde que Artajerjes determina que los judíos vuelvan a reconstruir los muros y la muralla hasta que el Mesías príncipe entra en la ciudad de Jerusalén, como lo enseña en Lucas 19, 27 al 44, y también como lo profetiza Zacarías en el capítulo 9, verso número 9. Por supuesto, nos muestra nuevamente que la Biblia, oh, gloria a Dios para siempre, es inspirada por Dios. Séptima, hermano, evidencia o clave para comprender la semana 70 de Daniel es el vacío llamado gracia. Muy bien, entonces las primeras 69 semanas ya han transcurrido. Pero ¿qué pasa con este periodo final de 7 años o la semana 70? Cuando Israel rechazó a Jesús como su Mesías, Dios suspendió totalmente su plan para con Israel. Por tanto, existe un vacío legal entre los conjuntos del 69 y la 70 semanas. Durante este paréntesis se profetiza que tendrán lugar dos sucesos específicos según Daniel 9:26. Estos dos acontecimientos aparecen en su pantalla. El Mesías será ejecutado. Esto se cumple el 3 de abril del año 33 después de Cristo. Y el segundo evento en Jerusalén y el templo es que serían destruidos. Y esto se cumple el 6 de agosto de la semana, hermanos, del año 70 después de Cristo, por supuesto, en manos del emperador Tito. Y también se cumple la profecía, hermanos, o la respuesta a la gran pregunta interrogante sermonaria del capítulo 24 de Mateo, cuando se hace una triple pregunta al Mesías, cuando sucederán estas cosas que por supuesto tienen relación, hermano, al
cumplimiento de lo dicho, que no quedará piedra sobre piedra. El reloj profético de Dios para Israel se detuvo al final del conjunto de 69 de 7 años. Actualmente vivimos en el vacío de duración intermitente, hermano, entre el conjunto de 69 y 70 semanas, llamada la era de la iglesia. Esta era concluirá cuando Cristo venga a llevar a su esposa, a su iglesia, a los creyentes, a los que se han lavado, oh gloria al Señor, a los que se han, hermanos, sumergido en la sangre gloriosa del Cordero que murió en el Monte Calavera, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Después de esto, como la iglesia no estaba allí durante las primeras 69 semanas que fueron desde el 444 a.C. hasta el 33 después de Cristo, tiene mucho sentido que tampoco se encuentre en este mundo durante la última semana de los años. La semana 70 tiene que ver única y exclusivamente con Israel, no con la iglesia del Señor Jesucristo. Octava clave, el tratado del anticristo y los últimos 7 años. El reloj profético de Dios empezará a funcionar de nuevo después de que la iglesia haya sido arrebatada a los cielos. Es entonces cuando entrará en escena el anticristo, que establecerá un tratado de 7 años con Israel, como lo enseña el mismo profeta Daniel en el capítulo 9, en el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por supuesto todo esto conjuga con lo que está determinado en Apocalipsis capítulo 6, verso 1, el primer sello, y también Apocalipsis capítulo 13, hermanos, cuando se vea a la bestia nacer del mar o erigir del mar, que por supuesto es la segunda fase del anticristo, ya siendo un gobernador mundial, hermanos, en el escenario de la tierra. Esto servirá de preludio al último, hermanos, al último conjunto de 7 años que aún no se ha cumplido. Esto lo sabemos porque las primeras 69 semanas de años se cumplieron literalmente hasta el último momento, y por tanto ese lapso futuro de 7 años se cumplirá también de manera literal. Aquí es donde nosotros, por supuesto, hacemos una fuerte defensa a lo que nosotros conocemos como el dispensacionalismo. No es una cuestión inventada por John Darby, hermano, en el año 1800, no. Hay muchos registros históricos en los padres de la iglesia que ya hablaban de situaciones literales, hermanos, en los sucesos que por supuesto acontecerían en los últimos días. Tenemos a Ireneo del Año, tenemos a Tertuliano, tenemos a cantidades de personajes históricos, hermanos, en los primeros años de la iglesia, que por supuesto ya hablaban de un anticristo, ya hablaban de un periodo terrible de tribulación que nunca se había visto en la historia, ya hablaban, hermanos, de un milenio literal, ya hablaban de un arrebatamiento, de una traslación, hermanos, de los creyentes lavados en la sangre de Cristo para no permanecer en los 7 años terribles de tribulación y gran tribulación. Por eso creemos fielmente que los contextos, hermanos, proféticos y escatológicos que están preparados para el futuro se deben cumplir de manera literal, porque así como Cristo fue profetizado en su nacimiento en Miqueas 5:2, y así como nació literalmente, y en el capítulo 1, verso 26 de Mateo menciona que nacerá una persona que le llamarán su nombre Jesús, porque él liberará a su pueblo de sus pecados, y todos los acontecimientos ya mencionados que la Biblia viene proyectando, hermanos, desde Génesis 3:15 en adelante, nos hacen ver que todo se ha cumplido al pie de la letra y de manera literal. Porque entonces dudar y cuestionar de lo que está preparado para el futuro no se haya de cumplir de esta misma manera? Pero escuche bien, el pacto que establecerá el anticristo con Israel será probablemente firme o forzoso. Hay 2 sucesos de nuestro mundo moderno que señalan que es posible que este tratado no esté muy lejos. Primero, Israel se estableció como nación en el año 1948, el 14 de mayo, haciendo que por primera vez en 1900 años sea posible el establecimiento de un pacto con este pueblo. Y en segundo lugar, el proceso de paz en Medio Oriente, aparentemente inacabable, apunta hacia este pacto final. Se ha establecido el escenario para que un gran líder europeo entre en escena y ofrezca a Israel una garantía de seguridad. A medida que el mundo se frustre más y más con los disturbios de Oriente Medio, esta oferta podría muy bien acabar siendo cuestión de los tomas o los deja. Por supuesto, la interpretación de quién será el anticristo está siempre al pie del debate. Algunos asumen que será un personaje islámico, otros asumen que será un personaje judío, y otros, por supuesto, asumen que será un personaje, hermanos, del mundo europeo, o por supuesto un personaje gentil. Esas, por supuesto, dudas las dejaremos para otro momento de debate y, por supuesto, de compartir en la hora final. Pero en esta ocasión esto es muy importante porque los 2 acontecimientos mencionados, el establecimiento de Israel como nación en el año 1948, el 14 de mayo, por supuesto, hace ver que hoy se puede hacer un tratado legal y, por supuesto, un tratado de paz, hermanos, con algún personaje que asome en el escenario, que no sabemos quién es ni de dónde vendrá, pero por supuesto alude a uno que traerá paz que no se ha logrado cumplir
en todos los años que han transcurrido en la historia de Israel. Ahora, hermanos, la clave número 9 es el anticristo incumple, por supuesto, este tratado. ¿Por qué? Porque en uno de los engaños más impresionantes de todos los tiempos, el anticristo irrumpirá y violará el pacto con Israel en su punto central. Eso quiere decir que será después de los 3 años y medio y erigirá una imagen. Escuche por favor lo que estoy relatando en este momento, porque esto es impresionante. Una imagen de sí mismo, abominable y sacrilegia, en el templo de Dios reconstruido, o lo que se conoce como el tercer templo en Jerusalén. Eso lo asume Mateo 24:21 y Apocalipsis 13 del 14 al 15. Es impresionante cómo la profecía bíblica, por supuesto, va tomando su curso. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras en el verso 14 y 15 de Apocalipsis 13. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no se le adorase. Hermanos, los últimos 3 años y medio serán la gran tribulación de la cual Jesús habló en Mateo 24, verso 21. Y la última, la 10ª clave para entender es el final de la semana 70. Al final de los conjuntos de estos años, Dios matará al anticristo, según Daniel 9:27, y también como lo enseña segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, y el increíble pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 19, verso 20, que lo profetiza literalmente, amados y amigos, de la siguiente manera: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto será el final catastrófico para el falso profeta y el anticristo, que inaugurarán el lago de fuego y azufre, hermanos y amigos, donde también irán todos los que no se hayan inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto, hermanos, por favor, señalará el final de los 70 años, hermanos, o las 70 conjuntos de 7 años y el principio del reinado milenario de Cristo. A estas alturas, los 7 objetivos divinos observados en Daniel 9:24 se habrán cumplido de manera literal, según Apocalipsis 21:6. Para ayudarle a comprender incluso mejor esta profecía pasmosa, aquí va un par de ayudas visuales que aparecerán en su pantalla. Daniel 9:24, las 70 semanas completadas son 490 años. Daniel 9:25, las primeras 69 semanas o 7 semanas más 62 de ellas, 483 años que ya se han cumplido literales. Daniel 9:26, el periodo entre la semana 69 y la semana 70, esto es la era presente, dispensación de la gracia. Y Daniel 9:27, la semana 70 de Daniel cumpliéndose a cabalidad en lo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación. Días mejores no vienen para este mundo. Por supuesto, la iglesia será arrebatada en un abrir, en un cerrar de ojos. Jesús prometió, hermanos, venir a buscar a todos los que se han lavado en su sangre, los que se han arrepentido de corazón y los que están viviendo una vida en santidad. Hermanos y amigos, esto es la hora final, 10 claves para comprender la semana 70 de Daniel. Que Dios les bendiga y recuerde, el periodo de tribulación y gran tribulación será el momento más catastrófico en donde Dios derramará toda su ira sobre aquellos que han negado la fe en Cristo y, por supuesto, aquellos que se han convertido y que le han dado vuelta la espalda al Salvador del mundo. Hermanos, jugar con el Evangelio no es un juego. Un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, y por supuesto la hora final. Que Dios les bendiga y les guarde grandemente, son nuestros sinceros deseos.